Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, mi gente linda, mis adultos conscientes, esa comunidad que se va a ir formando poquito a poco en donde queremos todos desarrollar conciencia y empezar a conocernos, a entendernos, a gestionar nuestro mundo interno que es tan importante y que por eso la mente, ¿no? Es uno de los recursos más importantes para poder tener una vida plena y al mismo tiempo eh, la mente es algo que necesita ser trabajado todo el tiempo, constantemente, ¿no? Justamente porque es tan importante, siempre tenemos que estar a la vanguardia con nuestra mente. Bien, hoy vamos a hablar de la huella de abandono. Quise hablar de la huella de abandono porque la verdad me parece muy importante a nivel emocional. Me parece muy importante, me parece, ay, perdón, a nivel emocional y tenemos que estar conscientes, ¿no? de esta huella de abandono porque, pues, cuando no somos conscientes de ella, vivimos una vida bastante dirigida por nuestras emociones y por impulsos y no es para nada agradable, ¿no? La gente que tiene huellas de abandono fuertes tienen muchos conflictos en sus relaciones interpersonales. Entonces, bien, vamos a hablar acerca de a qué le llamamos huella de abandono. Bueno, existen distintas teorías, muchas teorías explican la huella de abandono, espirituales, psicológicas, cognitivos, conductuales, hay un montón de teorías, ¿no? Que hablan de la huella de abandono. Entonces podemos considerar que es un tema pues global, universal, que a todos los seres humanos de alguna manera nos impacta, ¿no? En nuestra vida diaria. Entonces, vamos a pensar que la huella de abandono se refiere a las consecuencias psicológicas y emocionales que resultan de una falta de atención, de afecto y de cuidado emocional durante la infancia, ¿no? Entonces, son las consecuencias psicológicas y emocionales que vamos a vivir por falta de atención y de afecto y cuidado emocional durante la infancia. Este tipo de huella, ¿no? Este tipo de abandono puede ser físico, aquellos niños que tienen padres ausentes porque trabajan mucho tiempo, por ejemplo, o porque no les gusta estar en casa también, o emocional, que son aquellos padres que no logran conectar con las emociones de sus hijos porque están demasiado involucrados con el caos de su propia vida adulta, ¿no? O también están muy involucrados en su propio drama de la vida. Niños que tienen, por ejemplo, padres con relaciones muy codependientes, le ponen poca atención a las emociones de un niño, porque la codependencia, digamos que arrasa, ¿no? Un poco con lo que el niño necesita emocionalmente y los padres están todo el tiempo pendientes de celos, inseguridad, infidelidades, conflicto, distancia, o sea, son padres conflictivos, o sea, que tienen relaciones de codependencia, ¿no? Entonces, esos niños también viven abandono emocional. No es necesario que tus padres se vayan de tu casa, sino que simplemente no estén emocionalmente ahí para brindar las necesidades que todos los niños requieren en esa etapa de su vida, porque pues lamentablemente el niño se nutre a través de sus padres, no se puede nutrir solito, emocionalmente se nutre a través de sus padres, entonces depende emocionalmente de ellos. Entonces, la nutrición emocional que le vayan a dar sus papás
es la misma nutrición que ellos van a tener en su vida adulta para sí mismos, ¿no? Entonces, tiene un impacto muy significativo en el desarrollo y en el bienestar emocional de una persona a largo plazo. Entonces, hay algunas causas, ¿no? Aquí les quiero mencionar algunas causas de esta huella de abandono, que pueden ser distintas, pero son como muy únicas, ¿no? Para cada individuo. Cada organismo va a afrontar de manera distinta la huella de abandono. Algunos organismos los van a enfrentar, por ejemplo, luchando, otros huyendo, otros congelándose, ¿no? Y esto depende del temperamento. El temperamento es genético. Es como la forma orgánica que tenemos de responder ante las situaciones de la vida, ¿no? Entonces, el temperamento es orgánico y esa forma orgánica de responder a las situaciones de la vida es lo que va a determinar cómo vamos a afrontar nuestra huella de abandono, ¿no? De qué manera la vamos a afrontar. Entonces, algunas posibles causas de tener esta huella, algunas de, ¿cómo por qué no la tengo? O sea, ¿cuáles son esos motivos? Bien. Y negligencia emocional de los padres o de los cuidadores, ¿no? En caso de que no sean los padres los cuidadores principales. Negligencia emocional quiere decir que son aquellos padres que son fríos o que son distantes o que simplemente no saben cómo proveer emocionalmente a un hijo, no le ofrecen apoyo, no están ahí para acompañarlo, para escucharlo en sus problemas del mundo de los niños, ¿no? No les gusta jugar, no están conectados emocionalmente con sus hijos. Entonces, esa negligencia emocional que por supuesto la misma negligencia que ese padre va a tener para sí mismo, ¿no? O sea, realmente es la misma negligencia. Ese papá va a tener negligencia hacia su propia persona y también la va a reflejar en sus hijos, ¿no? Entonces, esa es una causa de abandono. También la ausencia física o emocional de los padres, por ejemplo, debido a temas de divorcio. Por ejemplo, hay papás papás me refiero a cualquier género, madre o padre. Hay padres que cuando pasan por un divorcio realmente se sienten tan abrumados de, por ejemplo, no sé cómo voy a sacar adelante a mis hijos económicamente, o no sé cómo voy a adaptarme a vivir sin mi familia. Todas estas preocupaciones, ¿no? Que suceden a partir de un divorcio llevan a que los padres se desconecten emocionalmente de los hijos y estén como en piloto automático y no estén vinculados, ¿no? Emocionalmente desde el amor, desde la seguridad, desde la protección, desde la conexión, desde el cariño, ¿no? Entonces, el divorcio afecta no por el divorcio en sí, sino por cómo lo llevan los padres, ¿no? Ese es el conflicto, cómo lo llevan. Por eso nosotros los psicólogos siempre tratamos de enseñarle a aquellos padres que tienen que pasar por estos procesos a cómo sobrellevarlo de una manera saludable sin que tenga un impacto negativo significativo en sus niños. Bien, otro punto es la enfermedad o la adicción. Por ejemplo, tenía yo el caso de una paciente que tenía una herida de abandono muy, muy grande porque su papá había tenido diabetes durante toda su infancia, pero una diabetes ya bastante agresiva. Entonces el papá, pues definitivamente no podía estar emocionalmente para ella porque no tenía la capacidad, ¿no? O sea, estaba sufriendo en su propio cuerpo, sus propias experiencias, hasta que se murió cuando ella era adolescente y realmente no tenía la capacidad para darle esa nutrición emocional que necesitaba. Entonces, mi paciente creció con una huella de abandono, ¿no? Porque aunque el papá estaba ahí físicamente presente y tal, emocionalmente no podía nutrirla porque
estaba todo el tiempo sufriendo, con dolores, con malestares y tal. Adicciones también es otro caso muy, muy significativo de huella de abandono, porque el adicto, ya sea al alcohol, a las drogas, a lo que sea que necesite para llenar sus vacíos emocionales, en realidad no va a poder estar disponible emocionalmente para su entorno, no va a tener la capacidad porque está sumergido en su adicción. Entonces, de eso sí tengo muchos, porque aquí en México hay muchísimos casos de personas que tienen una huella de abandono muy grande por padres alcohólicos, ¿no? Se ve más en hombres que en mujeres, también hay mujeres, pero se ve más en hombres. Y entonces esos adultos crecen con una huella de abandono porque esos padres están involucrados con la bebida, ¿no? De tomar, imagínense todo el ciclo que genera la adicción del alcohol. Tomo, luego tengo que recuperarme de haber tomado, luego tengo ansiedad por volver a tomar y luego vuelvo a tomar y luego me tengo que volver a recuperar. Entonces, ¿cuándo vas a estar para conectar emocionalmente con tus hijos? No hay momento, ¿no? Entonces, esos hijos también crecen con huella de abandono por las adicciones. Y bueno, obviamente un ambiente familiar disfuncional donde las necesidades emocionales del niño no se atienden, por ejemplo, por problemas económicos, por problemas de infidelidades, de celos, de inseguridad, de violencia. O sea, como pueden ver, todos somos vulnerables, casi todos, a la huella de abandono, porque la mayoría de estos problemas, en alguna medida, ¿no? Casi todos lo vivimos. Entonces, es una huella muy significativa, ¿no? Muy importante, que hay que estar pendientes y trabajar en nuestras vidas. Casi nadie tiene como esta familia y los que lo tienen, que afortunados, pero es muy, muy poco común tener esta familia que nutre emocionalmente y que está ahí para el niño brindándole todas sus necesidades emocionales. Porque para que eso pase, tiene que tener padres que sepan satisfacer sus propias necesidades emocionales, que estén conectados con su mundo emocional y que sean de alguna manera como profundos, que sean, que tengan inteligencia emocional. Es un mundo de compasivos, ¿no? Que sean personas que estén en otro nivel de conciencia, definitivamente. Y ese nivel de en ese nivel de conciencia no se encuentra nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad se encuentra en un lugar completamente diferente. ¿Se está reproduciendo en Facebook o no? Tengo como esa duda. A ver. Creo que sí, no sé si cometí un error. Bueno, si no, ya lo tendrán que ver después grabado porque no sé. Ok, entonces, ¿cuáles son los síntomas que trae consigo la huella de abandono? Los síntomas más comunes de la huella de abandono son, por ejemplo, en distintas personas se va a manifestar de manera como muy, muy diferente porque realmente cada quien va a responder de acuerdo a su temperamento y a su historia de vida de una manera diferente a su dolor, ¿no? Todos respondemos de maneras distintas. Por ejemplo, problemas de autoestima y falta de confianza en uno mismo. ¿Por qué voy a tener problemas de autoestima y falta de confianza en mí teniendo la huella de abandono? Pues claro, como de chiquito no se cubrieron mis necesidades emocionales y nosotros somos seres emocionales, pues ¿cómo voy a tener confianza y autoestima? ¿No? Si lo básico, indispensable, esa nutrición emocional no se dio por las causas que sean de la vida en sí misma, obviamente que voy a tener problemas de autoestima y de confianza. Entonces, ese es un síntoma que
por eso les decía que esta huella es muy común, porque si lo pueden observar, tener problemas de autoestima y falta de confianza en uno mismo es un trip que vivimos muchos, ¿no? Que no es como podemos señalar a los demás y decir, la gente vive eso. No, casi todos tenemos algún nivel de problemas de autoestima y de falta de confianza en uno mismo, sobre todo en América Latina. En América Latina sufrimos mucho más de eso que en otros países. Hay dificultades para establecer y mantener relaciones saludables. Por ejemplo, el primer síntoma es la codependencia. Codependencia de familia, codependencia de amigos, codependencia de pareja. ¿Por qué? Porque cuando no se dieron, no se nutrió esta necesidad básica de afecto, de amor, de conexión, por supuesto que toda la vida voy a vivir con un déficit emocional. Entonces, ese vacío, ese déficit, lo quiero llenar a través de los demás, a través de las relaciones con otros. Entonces, ahí se convierte en un gran problema. ¿Por qué? Porque los demás no van a poder cubrir esta necesidad. Y entonces me siento más frustrado y más insatisfecho y así ese vacío se vuelve mucho más grande, ¿no? Entonces hay una dificultad muy grande para establecer y mantener relaciones saludables. Otro punto es que hay sentimientos de vacío emocional o soledad crónica. Cuando tenemos esta huella de abandono, hay de distintas intensidades, por supuesto, pero cuando es una huellita de abandono muy profunda, realmente es como yo le digo que es como un alma en pena, porque siempre esa persona está buscando algo, como sentir algo, pero nunca lo siente, nunca lo encuentra, se siente solo estando solo, pero tampoco se siente acompañado estando acompañado. Es algo muy feo porque no, o sea, no logran conectar con las personas, ¿no? Y si conectan es desde la necesidad extrema, entonces empiezan a asfixiar sus relaciones porque son personas altamente demandantes y altamente exigentes, ¿no? Entonces, sí, hay un vacío emocional y una soledad crónica. Dificultad para identificar, expresar y regular las emociones, por supuesto. Imagínense que un niño que creció con esta huella de abandono fue un niño que creció emocionalmente desnutrido, ¿no? Desproveído. Entonces, ¿de dónde va a aprender a gestionar sus emociones si nunca conectaron ni siquiera con lo que sentía, ¿no? Mucho menos va a gestionar lo que siente. O sea, cuando tenemos esta huella de abandono, vivimos un poquito como diría, como de manera un poco primitiva, ¿no? Lo siento, lo digo, lo siento, lo hago, lo siento, o sea, como que hay mucha impulsividad en esta huella de abandono. Entonces, hay una gran dificultad para identificar qué siento, porque nunca nadie se preocupó por lo que sentía, expresar lo que siento, porque nunca nadie me preguntó qué me pasaba y qué sentía, y regular las emociones, ¿no? Porque en mi familia o era un caos o a nadie le importaban las emociones, entonces el mundo emocional está anulado y caótico generalmente en estas huellas de abandono. Miedo al rechazo o al abandono, claro, por supuesto. Como tengo un vacío grandísimo de nutrición emocional, de afecto, de atención, de cariño, de validación, de seguridad, de protección, etcétera, como tengo un vacío muy grande, todo el tiempo mi mente está pendiente de que los demás no me vayan a rechazar ni me vayan a dejar. ¿Por qué? Porque si yo por dentro no tengo nada, por así decirlo, ¿no? Metafóricamente, si por dentro no tengo nada, estoy vacío, de repente encuentro a Juanita, encuentro a Pedrito, encuentro a María
que me hacen sentir un poco satisfecho, un poco nutrido emocionalmente. Entonces, qué miedo que me vayan a dejar o me vayan a rechazar, ¿no? Entonces hay una intolerancia total al rechazo, al abandono, y hay una alta percepción de rechazo y de abandono, ¿no? Cuando tenemos esta huella, pensamos todo el tiempo que los demás se van a ir, que nos van a dejar, que no nos van a querer, o sea, es un poquito complicado. Patrones de comportamiento autodestructivos o adictivos, ¿no? Por supuesto, ¿por qué? Porque volvemos al punto, hay un vacío emocional, falta nutrición emocional, no he tenido afecto, no he tenido cariño, no he tenido validación, no he tenido, o sea, hay una falta de nutrición emocional, entonces ese es el caldo de cultivo perfecto para las adicciones, ¿no? Por dentro siento insatisfacción constante, tengo malestar constante. Me tomo una droga, me tomo alcohol, eh, juego, ¿no? Ludopatía, cualquier conducta adictiva que ustedes quieran imaginarse, compras, lo que sea, y siento que ese vacío, bueno, se vuelve un poquito menos aversivo, violento con uno mismo. Pero es una fantasía, porque ese efecto dura, ¿cuánto? 1 hora, 2 horas, si quieres, y luego viene otra vez, ¿no? La caída. Entonces, es una forma muy mala de llenar nuestros vacíos emocionales porque realmente no hay una ganancia real, ¿no? No hay una ganancia. Hay un pico de bienestar que dura un momento y luego viene la bajada que es mucho más dura. Entonces, para nada recomendable, ¿no? Sentimientos de ira, de tristeza o de ansiedad inexplicables. Inexplicables, ¿por qué? Porque no hay un reconocimiento del mundo emocional. La verdad es que si los papás no conectan, los papás digo, los cuidadores, ¿no? Los que se ocupan de ese trabajo cuando estamos pequeños, no conectan con tu mundo emocional, es muy difícil que tú lo reconozcas. Entonces, todo se transforma en ira, tristeza o ansiedad. Me siento, por ejemplo, me siento vulnerable, lo transformo en ansiedad. Me siento, no sé, como solo, lo transformo en ira. Me siento abandonado, lo transformo en ansiedad. O sea, como que no hay un conocimiento acerca de mi mundo interno, cómo es, cómo vivo mis emociones, ¿no? Entonces estoy enojado porque estoy insatisfecho con la vida, pero no sé por qué. Pero es por eso, es por ese vacío, es por esa herida de abandono que está ahí, que tenemos que nutrir, cultivar y sanar. Bien, autoexigencia excesiva y dificultad para relajarse o disfrutar de actividades placenteras. Claro, cuando tenemos este vacío de nutrición emocional, de satisfacción, de atención, de cuidado, repito mucho esto porque esa es la fuente del problema, ¿no? Que haya esta insatisfacción emocional interna. Cuando tenemos esta fuente de insatisfacción constante, por supuesto que una de las formas de tratar de llenar ese vacío es compensándolo con perfeccionismo. Soy el mejor de todos, no soy el más disciplinado, soy perfecto, no hay nada de malo en mí, no me falta nada, como que esta compensación que es todo lo contrario a ese dolor o a ese vacío emocional que siento, que en realidad es un poquito como la adicción, es un poquito, ¿no? O sea, se parece bastante a la forma de compensar nuestro vacío, nuestro dolor con las adicciones. ¿Por qué? Porque la autoexigencia excesiva, ¿no? No hablamos de una exigencia moderada, pero la autoexigencia excesiva es una forma de que te alejes de ese vacío emocional, pero al final del día tiene muchas consecuencias a nivel salud, a nivel físico, ¿no? Nos estresamos mucho, nos duele todo,
te duele la cabeza, nos enfermamos. Entonces, como pueden ver, también es una forma compulsiva de querer llenar este vacío emocional que no se llena, ¿no? De esas maneras, definitivamente. Ahora vamos a una parte como muy importante. Ok, ¿y cómo empezamos a sanar esta huella de abandono emocional? Bueno, primero que nada es que es un proceso que requiere paciencia, tiempo, amor, compasión, ternura y mucho trabajo terapéutico, ¿no? Necesitamos un psicólogo que esté comprometido para que no trabaje solo a nivel mental, que trabaje también a nivel emocional, que esté, por así decirlo, que meta las manos en el barro, en los problemas, no solamente por encimita, sino que conecte te ayude a conectar con tu dolor, con tu herida, ¿no? Hay que tomar conciencia primero y empezar a reconocer, ok, ya sé qué es una huella de abandono, ya sé de dónde viene, cómo está operando en mi persona. Porque como les había dicho, cada quien va a operar de manera muy, muy distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo está operando en ti mismo? Eso me parece como importante, que empieces a notar cómo opera en mí. ¿Y cuáles son las creencias que yo tengo por ese abandono que sentí? Porque, por ejemplo, algunos desarrollamos creencias de no le importo a nadie, nadie me quiere, me voy a quedar solo, este, hay algo malo en mí, soy insuficiente, no soy capaz, no valgo. O sea, hay muchas creencias que instalamos de forma inconsciente a partir de ese abandono emocional que vivimos de pequeños. ¿Y cómo afectan a mi vida actual, no? ¿Cómo operan esos patrones? ¿Qué hago cuando me siento así? Trabajar en autoestima y confianza en uno mismo, ¿no? Autoestima es empezar a encontrarte a ti mismo y empezar a identificar dónde está tu valor como persona, dónde está tu valor como ser humano, que generalmente no está ni en los logros ni en las cosas, están en nuestros valores, ¿no? En lo que valoramos cada día y en lo que hacemos constantemente. Pero bueno, ese es otro temita que, por cierto, lo vamos a ver en un curso que voy a dar el sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con unos breaks que vamos a poner en el medio, o sea, no se asusten, no va a ser todo seguido, pero vamos a trabajar mucho también y vamos a tocar esta herida de abandono. Aprender a identificar, expresar y regular tus emociones de una manera sana. El mundo de la regulación emocional es un entrenamiento. Hay que aprender a manejar las emociones. Las emociones son las que dominan casi toda nuestra vida. Entonces, si no aprendemos a gestionarlas, ellas dominan nuestra experiencia humana y generalmente no tenemos los mejores resultados o la mejor vida, ¿no? Que queremos cuando nos dejamos ir así de manera impulsiva y automática. Hay que explorar y procesar las experiencias pasadas de abandono emocional en terapia, ¿no? O sea, todo esto se procesa en un trabajo terapéutico, con acompañamiento. Mm, hay que establecer y mantener relaciones saludables basadas en la confianza y la intimidad emocional. O sea, si aparecen en tu vida estas personas que te dicen, ay, sí, ¿no? Y son personas frías, son personas distantes, son personas indiferentes. No te relaciones con esas personas porque van a nutrir y fomentar tu huella de abandono. De hecho, es lo más común, ¿no? Porque si tenemos una huella de abandono, generalmente es porque tuvimos un ambiente emocional en donde no hay poca nutrición emocional, un ambiente infantil, familiar infantil, en donde hay poca nutrición emocional. Entonces, casualmente, cuando somos adultos, nos enamoramos de personas que no están disponibles emocionalmente,
que no tienen la capacidad emocional para relacionarse y conectar con los demás, como las típicas personas narcisistas, etc. Entonces, hay que trabajar en eso, en establecer relaciones saludables con personas que conectan con sus emociones, que tienen conciencia de su mundo emocional, ¿no? Y que están dispuestos a nutrir y ser nutridos emocionalmente, no desde la codependencia, sino desde la salud, ¿no? Desde la parte sana. Hay que practicar el autocuidado, mucho autocuidado. Imagínense que el niño que tuvo abandono emocional, pues fue un niño que generalmente no tuvo la atención de sus cuidadores, tal y como la necesitaba. Entonces, tú como adulto tienes que aprender a nutrir a ese niño y darle todo lo que sus padres no le pudieron dar. Entonces, ahora tienes que cuidarte, tener buenos hábitos, comer bien, hacer ejercicio, hidratarte, que haya una conexión de autocuidado con tu niño interno. Establecer, esto ya lo había dicho, aprender a establecer límites personales y a decir que no. Esto es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, traemos un vacío emocional, ya un déficit súper grande de nuestra infancia, de afecto, de amor, de cariño, de protección, de seguridad, de autocuidado y tal, de cuidado. Traemos ese déficit. Entonces, tenemos hambre emocional, ¿no? O sea, vamos en nuestra vida como con mucha hambre, queremos que los demás nos provean de todas esas necesidades. Y entonces, para ganar, para que nos provean, nos volvemos en personas como sumisas, personas que no dicen que no ponen límites, que a todo dicen que sí, para no sentir el abandono, para no sentir el rechazo, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar a tu pequeño, a tu pequeño tú, a tu pequeño niño, y que, o sea, poner límites sí o sí, porque por más de que tu vacío emocional tenga mucha hambre y quiera alimentarse de los otros, tú no lo puedes permitir, porque esos otros no te van a alimentar, van a abusar emocionalmente de ti, porque notan la necesidad que tienes. Entonces tú tienes que autocuidarte, poner límites y decir, no, si te quieres ir porque te digo que no, está perfecto. Yo te quiero aquí conmigo en mi vida, pero si cada vez que yo te diga que no te vas a ir, entonces es que no tienes que estar acá conmigo, ¿no? Cultivar, súper importante esto, chicos, una de las cosas más importantes. Cultivar la compasión y el perdón hacia uno mismo y hacia los demás. Compasión y perdón hacia uno mismo y hacia los demás. Primero porque esa voz amorosa, interna, compasiva, es una de las voces que más te va a ayudar a ir satisfaciendo, llenando este vacío emocional de abandono, de rechazo. Entonces es muy importante nutrir a tu voz compasiva, a esa voz amorosa, a esa voz que está nutrida emocionalmente, que tienes que construir, por supuesto, pero que es la que va a nutrir a tu vacío interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu vacío emocional, tu huella de abandono te dice nadie te quiere y te vas a quedar solo y haces todo mal, ¿no? Tu voz maternal saludable, compasiva, le va a dar suavidad y ternura a esa voz de tu vacío emocional, ¿no? Le ponemos voz y le ponemos palabra a los humanos un poco para entender de lo que estamos hablando, para poder comprender de qué se trata, pero en realidad todo esto es mucho a nivel sensorial, a nivel físico, lo sentimos mucho como en el cuerpo y hay que aprender, ¿no? A conectar mucho con el cuerpo. Pero entonces, esa voz compasiva, esa voz amorosa y saludable es una de las voces que va a nutrir a tu vacío emocional.
Y por supuesto que considerar grupos de terapia, terapia psicológica. Si gustan tomar terapia psicológica online, pueden contar conmigo. Yo ahora estoy apoyando a las personas mucho en estos temas de huella de abandono, pero o con otro profesional, pero nunca dejes de atender tus vacíos emocionales, porque créeme que ni el amor romántico, ni las adicciones, ni las drogas, ni el alcohol, el juego, el sexo, nada va a satisfacer tus vacíos emocionales, más que tu propia conciencia y el amor que empieces a construir dentro de tu ser. Y eso se hace dedicándose, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? Dedicándome. Entonces, ¿qué hago en la terapia? Me dedico a mí mismo, me dedico a nutrirme, a ponerme atención, a cuidarme, a meditar, a estar conmigo, a muchas cosas que van a ir nutriendo tus vacíos emocionales, ¿no? Entonces, bueno, siempre tomen terapia. Si pueden tomar terapia siempre, porque sé que tomar terapia es un privilegio realmente. Para los que pueden acceder al privilegio, qué afortunados. Y para los que no, bueno, que intenten hacer, en YouTube hay mucho contenido gratis, intenten ir acompañándose de ese contenido. Y bueno, y saber que hay que buscar también una red de apoyo de amigos, de familia, que sean personas nutritivas emocionalmente. No necesitamos a gente crítica, ni juzgadora, ni exigente, ni demandante, ni violenta. A ese tipo de gente, si podés, si no es indispensable en tu vida, de verdad, quítala. Quítala porque eso lo único que hace es aumentar todavía más tus vacíos emocionales. Entonces, ahí tenía mucho amor propio y empezar a descartar a la gente que no aporta valor a la vida de los demás, ¿no? Espero que te haya servido esta información. Busca ayuda profesional, no te quedes con tus vacíos solito, es mucho más llevadero hacerlo en compañía de profesionales de la salud que están entrenados para eso. Así que yo te invito a buscar ayuda y a empezar a ocuparte de tus vacíos, ¿no? Todos nos tenemos que ocupar de nuestros vacíos porque todos tenemos un grado de vacío dentro de nosotros, porque así es la vida, porque tus papás tienen sus propios vacíos y al mismo tiempo tus cuidadores, al mismo tiempo te lo trasladaron a ti inconscientemente y así se hace una cadena infinita. Entonces no queremos encontrar culpables de estos vacíos, ni esto es por culpa de que no está, no, sino que más bien identificar y empezar a sanar, a llenar esos vacíos de amor, de compasión, de ternura, de autocuidado, de autoestima, de muchas cosas, ¿no? Que son importantes. Y no llenarlos de alcohol, comida chatarra, codependencia, violencia, no. Bien, les mando un abrazo, que tengan una linda noche y muchas gracias por aquellos que estén acá y aquellos que los vean en la transmisión en vivo también. Les mando un abrazo. Perdón, a ver, aquellos que vean la transmisión grabada también les mando un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Chau, chau.